Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Matthew Surcosela. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que son las variables en investigación científica. Bueno, comenzaremos primero describiendo en un aspecto general qué es una variable. Bueno, una variable de investigación científica o una variable también llamada una variable de estudio se le denomina como término y que se utiliza para referirse a cualquier tipo de relación de causa-efecto. En términos generales también podríamos decir que una variable representa un atributo medible que cambia a lo largo de un experimento comprobando los resultados. Estos atributos cuentan con diferentes medidas, dependiendo tanto de las variables, del contexto de estudio o de los límites de investigadores que consideren. Bueno, según lo que bajo un concepto general, como hemos tratado de explicarlo, una variable de investigación científica es aquella por la cual se va a partir, es el punto de inicio para la creación de una hipótesis, por así decirlo. Es el punto del cual se va a hablar en un trabajo, en una investigación, en un informe. Es una variable, por lo tanto, una variable podemos decir que es un término el cual se va a llevar a estudio, ya sea por cualidades, describiéndola, viendo sus fallas o determinando para qué o qué o qué impacto puede causar en un contexto ya diseñado. Para ser más específico hablaremos sobre lo que es una investigación científica. Del mismo modo considero como la unidad fundamental del método de la investigación científica a la variable. Como se los había dicho, así como en química la unidad más mínima es el átomo, en el tema de lo que es de una investigación científica sería la porción más mínima a partir de la cual se puede conversar sería una variable, ¿no? Efectivamente, a partir de ella construimos la hipótesis, como también se los dije, y para demostrarla diseñamos los experimentos utilizando variables operativizadas. ¿Por qué se denomina variables operativizadas? Pues porque estas, al formularlas, estas van a traer otros términos acompañados que van a ayudar a describir dicha variable. Como ya se los dije, podría ser digamos, la carga que genera una, una planta fotovoltaica, ¿no? Eso se podría decir que es cómo hallamos eso. Pero podemos detectarla desde la observación, la formulación del problema o al precisar el marco teórico. Se denomina variable a todo aquello que tiene características propias, que la distinguen de los demás, que es susceptible de cambio o modificación y la podemos estudiar. Controlar o medir una investigación. También, cuando nos referimos a las ciencias naturales, estamos expresando cambios en una o más características de un objeto real que forma parte de la naturaleza, o al objeto íntegro si todo él es considerado una variable. Esta definición da origen a su clasificación desde un punto de vista matemático o estadístico. Las variables cualitativas y cuantitativas, discretas o continuas, que permiten según los casos aplicar las pruebas estadísticas correspondientes. ¿Esto qué nos quiere decir? Que dicha variable va a tener muchas formas de medirse, aparte de medirse, darle formas de medición y de contabilidad de cualquier variable, ya sea independiente o dependiente. Bueno, acá vemos los tipos de que podemos encontrar de variables, ¿no? Como les puede ser cualquier término del cual se vaya a hablar o del cual se pueda escribir alguna parte, ¿no? Alguna característica principal que tenga. Por ejemplo, del caudal, sus unidades podría ser una variable dependiente, ¿no? Las unidades que va a variar por ejemplo, en una tubería, el caudal que pasa de agua que pasa en una tubería podría ser la variable independiente.
o simplemente una variable, el voltaje, la presión, la corriente, los problemas en un hogar, y otro ejemplo puede ser la radiación solar también como variable. Bueno, los tipos de variables. Existen diversos tipos de variables según el punto de vista que elijamos para su clasificación. Las variables más importantes para lo que es el método científico de investigación vendrían a ser lo que es, como dice el nombre, una variable independiente y una variable dependiente. ¿Qué es una variable independiente? Es el motivo o explicación de ocurrencia de otro fenómeno. En el experimento es la variable que puede manipular el investigador y se le suele denominar tratamiento. ¿Qué es una variable dependiente o efecto? Es el fenómeno que resulta el que debe explicarse. Como vemos acá, vemos una imagen cómo es que funcionan esas dos variables de manera que se puede decir que tienen que ir de la mano, ¿no? Una variable independiente siempre va a afectar a una variable dependiente, o dicho lo contrario, inversamente una variable dependiente va como su propia palabra, su propio nombre lo dice, va a depender de lo que sea una variable independiente. Como vemos, una variable independiente es la que el investigador o el proyecto a detallarse se puede cambiar o se puede manipular. Mientras tanto, una variable dependiente va a tener mucho que ver, mucho va a tener que ver con la variable independiente, qué es lo que se quiera decir de ella. Como dice, la respuesta del participante depende de la manipulación. Estas dos son las variables fundamentales para el método de la ciencia, pero hay además otras que concurren en esta relación de causa-efecto, aumentándola o disminuyendo o suprimiendo o desviándola, o también a veces provocándola. Y estas son las que se denominan variables intervinientes. Ocurren simplemente porque en nuestra realidad aquellas dos, las de causa y efecto, no se encuentran aisladas, participan en el devenir del universo conjuntamente con muchas otras variables presentes en el entorno. Algunas variables afectan en mayor o menor grado la relación de causa-efecto, ya sean las independientes como dependientes. Específica que pudiéramos haber seleccionado, aquella que queremos estudiar, son variables que se intervienen necesariamente, de allí su denominación, como se denominó variable interviniente. Aquí vemos una tabla en la cual trato de explicarles todos los tipos existentes de variables y en base a qué tipo de trabajo se les puede denominar o clasificar. Dentro de lo que es un modelo causal existen 4 tipos de variables. Las variables independientes, de las cuales se ha hablado, las variables independientes, la variable interviniente y una variable extraña. Dentro de lo que es un diseño de estudio o del estudio, existen solo 2 tipos de variables, las variables activas y las variables atributo. Dentro de las más conocidas por todo tipo de proyectos o tesis o proyectos de tesis, pues vamos a poder encontrar 4 tipos de ellas: las variables cuantitativas, las variables cualitativas, las variables continuas y las variables categorizadas o discretas, dentro de las cuales existen 3 formas de darle un ejemplo a lo que es las variables categorizadas, lo que son constantes, dicotómicas y politómicas. Dentro de las variables cualitativas, que son también son utilizadas en proyectos y tesis, podemos decir que son aquellas que permiten la expresión de una característica, una categoría, un atributo o una cualidad. Un ejemplo de ello podría ser el índice del aire, el índice de la calidad del aire, el nivel de contaminación, cualquier variable que se pueda medir, en otras palabras. Las edades de las edades de mis compañeros en tal curso,
la temperatura de fiebre que causa un niño. Dentro de, dentro de las variables cualitativas existen dos tipos, nominales y ordinales. Las nominales son aquellas variables cuya escala no está sometida a un criterio de orden. Ejemplo, puede ser un tipo de sensor óptico, una escala que para medir esta variable sería entre los ópticos, inductivo, capacitivo y magnético. Esa es la variable sería en este caso el tipo de sensor, y la escala o las formas de medir o los tipos o ejemplos que hay de este tipo de variables serían los que ya nombré. El otro tipo de variable cualitativa son las ordinales. Son aquellas variables cuya escala está sometida a un criterio de orden. Como un ejemplo podría ser los grados dentro del tiempo de estudio en escuelas de primaria y secundaria. Entre primaria sería primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, quinto grado y sexto grado. Otro ejemplo sería la calidad del aire en material particulado. Y la forma de medir esta variable sería entre buena, moderada, dañina de la salud, muy dañina de la salud y peligrosa. Otra variable también muy conocida y estudiada en diferentes tipos de trabajos, informes o monografías o tesis son las cuantitativas. Son aquellas que adoptan valores numéricos, es decir, cifras, y se puede contabilizar, obviamente. Un ejemplo sería la temperatura, la presión, el voltaje, o el área o el volumen. Dentro de estas variables existen dos tipos: cuantitativa continua y cuantitativa discreta. La continua, cuando los valores del dominio de variación son susceptibles de ser medidos, pueden asumir valores decimales. ¿Por qué se dice continua? Porque puede ser un medio, tres cuartos, o los decimales son hasta lo que uno exactamente quiera hallar, ¿no? Por ejemplo, el peso. No todos tenemos un peso exacto, ¿no? 60, 70, 80. Algunos son décimas más, décimas menos. Por ejemplo, 60,5 kilogramos, 74,8 kilogramos, etc. Dentro de una variable cuantitativa discreta, se puede decir que es cuando los valores del dominio y de variación son contados y por lo tanto solo pueden asumir valores enteros. Es todo lo contrario a una variable cuantitativa continua, que esta no va a permitir que se parta o que sea por décimas, sea mayor o menor que la otra, de la forma de identificar esta variable. Un ejemplo puede ser el aforo en un centro de estudio o un museo, ¿no? Donde siempre está especificado que son, como dices, un número entero, 12 personas, 20 personas, porque nunca va a existir en para ese tipo de variables, por ejemplo, en el aforo de un local, ¿no? 12 y media persona, porque obviamente no existe media persona, solo números enteros. Y eso sería todo en cuanto a variables en investigación científica. Gracias.